Bueno chicos, bienvenidos a la sesión número 8 del curso Estructura de Datos 2. El tema a tratar el día de hoy es árboles binarios de búsqueda. Ya anteriormente hablamos de los árboles en general y en la sesión anterior hablamos de los árboles binarios. Hoy vamos a estudiar los árboles binarios de búsqueda. Los árboles que hemos visto hasta ahora, si los analizamos, no tenían un orden definido. Sin embargo, los árboles binarios ordenados o binarios tienen un sentido. Estos árboles, como ya les dije, se denominan árboles binarios de búsqueda debido a que se puede buscar en ellos un término utilizando un algoritmo de búsqueda binaria. Si recordamos, en la estructura de datos 1, una de las últimas sesiones fue métodos de búsqueda. Es decir, recuerdan, uno de los métodos de búsqueda que estudiamos fue el método de búsqueda binaria, que consistía en ir dividiendo la lista o el vector en pequeños bloques dependiendo de si el elemento que estábamos buscando era menor al elemento que nos había propuesto, estaba buscando el usuario, o si era mayor. Si era menor, nos íbamos hacia la parte izquierda, o si era mayor, nos íbamos a la parte derecha, y de esa forma íbamos dividiendo los bloques de el vector o la lista, porque los elementos de esa estructura estaban organizados de menor a mayor. Algo parecido pasa acá con los árboles binarios de búsqueda, ya lo vamos a estudiar a profundidad. Entonces, los árboles binarios de búsqueda son una colección de nodos que tienen claves no repetidas, ojo con esto, es decir, los datos dentro del árbol no se repiten, para administrar efectivamente la búsqueda de los propios datos. Y se debe cumplir con dos propiedades, una propiedad estructural y una de orden. Entonces, la propiedad estructural es que sí o sí debe ser un árbol binario. Ya vimos en la sesión pasada la definición de árbol binario, y no es más que cada raíz va a tener como máximo dos hijos, es decir, puede tener un solo hijo, como en este caso, o no tener hijos, como en el caso de las hojas. Pero ningún nodo va a tener más de dos hijos, o tiene un hijo izquierdo o un hijo derecho, o un hijo izquierdo y un hijo derecho, o no tiene hijos. Pero no puede tener más de dos hijos cualquiera de los nodos raíz dentro del árbol. Eso es lo que quiere decir la propiedad estructural, que tiene que ser un árbol binario, y ya los árboles binarios los estudiamos a profundidad en la sesión pasada. Ahora, también este tipo de árboles en la literatura de las estructuras de datos dinámicas la podemos encontrar como árboles lexicográficos, y son exactamente los mismos. Por si se ponen a leer sobre los árboles binarios de búsqueda, es probable que en algunos textos no los encuentren como árboles binarios de búsqueda, sino los encuentren como árboles lexicográficos, y están haciendo referencia al mismo tipo de árbol. Entonces, ya vimos la propiedad estructural. La propiedad de orden es la siguiente. Cada nodo X del árbol se cumple que los nodos ubicados en el subárbol izquierdo contienen claves menores que la clave del nodo X, y los nodos ubicados en el subárbol derecho contienen claves mayores que la clave del nodo X. Yo sé que así
Con esa definición no se entiende mucho, entonces aquí lo vemos mejor. Dice, todos los nodos del subárbol izquierdo van a ser menores que la raíz X, es decir, todos los elementos que estén a la izquierda de la raíz del árbol o del subárbol van a ser menores que este elemento. Y todos los elementos que sean mayores a la raíz del subárbol van a ser mayores que este elemento. Entonces vamos a ver unos ejemplos un poco más gráficos para entenderlo. Aquí tenemos varios conjuntos de árboles. Entonces, estos que están aquí son árboles binarios de búsqueda. A pesar de que este tiene un solo elemento, se considera un árbol binario de búsqueda. Este que tiene dos elementos es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque el elemento que está a la izquierda o su hijo izquierdo es menor que la raíz. Si aquí hubiera un 6, ya no sería un árbol binario de búsqueda porque el elemento que está a la izquierda no es menor. Aquí lo vemos el caso contrario. Este árbol solamente tiene dos nodos y el nodo que está a la derecha es mayor que la raíz. Aquí ya lo vemos con tres elementos. El hijo izquierdo es menor que la raíz y el hijo derecho es mayor que la raíz. Y aquí vemos uno un poco más grande. Tenemos a la raíz que es 3, tenemos el 1 que está a la izquierda porque es menor que la raíz. Tenemos el 8 que es mayor que 3, por lo tanto está a la derecha. Pero tenemos el 6 que es menor que 8, por lo tanto está a la izquierda. Cuando veamos la inserción se va a entender un poco más. Tenemos el 9 a la derecha porque es mayor que 8 y así sucesivamente. Aquí tenemos este ejemplo, el 2 es menor que la raíz, por lo tanto está a la izquierda. El 6 es mayor que la raíz, por lo tanto está a la derecha. El 4 es menor que la raíz, por lo tanto está a la izquierda. Y el 5 está a la derecha porque es mayor que la raíz y así sucesivamente. Estos no son árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué? Este no cumple la propiedad estructural, es decir, que la raíz solo debe tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Este árbol tiene 3 hijos, por lo tanto no cumple la propiedad estructural. Este no cumple la propiedad de orden. ¿Por qué? Porque el hijo derecho es menor que la raíz. Este hijo derecho, es decir, el 2, debería estar a la izquierda porque es menor que la raíz, que es 3. Aquí empieza bien. El 1 es menor que la raíz, está a la izquierda. El 6 es mayor que la raíz, está a la derecha. Tenemos el 8, es mayor que la raíz y está a la izquierda. Ya no es un árbol binario porque este elemento, al ser mayor que la raíz, debería estar a la derecha. ¿Se entiende el concepto hasta ahí? ¿Me hice explicar? Sí, señor. Señor. Listo. De todas maneras, a medida que vamos avanzando, se va a volver más claro. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con los árboles binarios de búsquedas? Crear el árbol. Ya a partir de aquí yo le voy a dar una lista de nodos y ustedes los van a insertar y se va a crear el árbol si es vacío y si no, va a empezar a insertar. Ya cuando tengamos el árbol creado vamos a buscar, vamos a ver qué pasa cuando se elimina y recorrer. Ya lo hemos estudiado con los árboles anteriores. Entonces, crear. Si tenemos inicialmente como parámetro un árbol vacío o null, se crea un nodo como nodo único contenido del árbol. Es decir, el árbol está vacío, la función o la operación crear lo que hace es definir el primer elemento de nuestro árbol.
recorrer los recorridos que hemos venido estudiando, preorden, simétrico o inorden, final o posorden. Son exactamente los mismos. Ahora, insertar. Para insertar, se comprueba si el elemento dado es menor que la raíz del árbol inicial, con lo que se inserta en el subárbol izquierdo. Si es mayor, se inserta en el subárbol derecho. Si el árbol en el que hay que insertar no es vacío, hay que recorrer hasta encontrar el lugar que corresponde al subárbol en ese subárbol. Vamos a verlo. Esta pequeña gráfica explica cómo sería la inserción del número 5 en este árbol. Entonces, el 5, denme un segundo, cierro por acá. Disculpenme un segundo. Listo. Les decía, vemos el recorrido del 5. Como el 5 es mayor que el 4, el 5 empezaría su recorrido hacia la derecha. Como el 5 es menor que 16, pasaría al subárbol izquierdo. Como el 5 es menor que el 10, se iría a la izquierda y ahí se insertaría como hijo izquierdo. Entonces aquí vemos el recorrido, va bajando y termina como todos los nuevos nodos que se insertan en un árbol terminan siendo hojas. Entonces vamos a verlo en un pequeño ejercicio. Entonces vamos a insertar este grupo de nodos y vamos a ir formando un árbol. Entonces llega el 2, como es el primer elemento, siempre el primer elemento va a ser la raíz. Llega el 7, como el 7 es mayor que 2, pasaría a ser hijo derecho. Llega el 1, como el 1 es menor que 2, pasaría a ser hijo izquierdo. Llega, ya este subárbol cumple la propiedad estructural, por lo tanto el próximo elemento que llegue debe seguir su recorrido teniendo en cuenta ya este primer subárbol. Llegaría el 4, entonces 4 es mayor que 2, viajaría al subárbol derecho. 4 es menor que 7, entonces pasaría a ser hijo izquierdo del 7. Llega el 5, es el mismo recorrido. Se compara con el 2, como es mayor, pasa a la derecha, como es menor, pasa a la izquierda, y como es mayor, terminaría como hijo derecho de este nodo. Vamos a ver otro con la misma secuencia de números, pero en diferente orden, para que veamos la diferencia. Entonces tenemos el mismo conjunto de números, pero van a empezar a insertarse en un orden diferente. O sea, ya dijimos que el primer nodo siempre va a ser la raíz, por lo tanto, el 4 es nuestra raíz. Cuando llega el 7 al 0 mayor, termina como hijo derecho. Cuando llega al 2, como es menor, termina siendo hijo izquierdo. Cuando llega al 1, como ya este cumplió su propiedad estructural, el 1 es menor que 4, es menor que 2, por lo tanto termina siendo hijo izquierdo del 2. Cuando llega el 5 es mayor que 4, pero es menor que 7, por lo tanto termina siendo hijo izquierdo de este nodo. Entonces, claro hasta ahí
el procedimiento de inserción para crear un árbol de búsqueda cuando nos dan los nodos? Sí, señor. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta, si cualquiera de estos dos árboles se recorre en orden simétrico, es decir, en inorden, se obtiene la información de sus nodos en orden ascendente, es decir, 1, 2, 4, 5, 7, con independencia del orden de la lista original, es decir, se inserte así o se inserte así, con el mismo conjunto de datos se va a mostrar en orden ascendente. Si se acuerdan, en la sesión pasada, cuando el compañero nos mostró los algoritmos, él nos decía que cuando se hacía el recorrido en inorden, mostraba el conjunto de números en orden ascendente, porque eso es lo que hace el recorrido inorden en los árboles binarios de búsqueda. Como se está cumpliendo una propiedad de orden para organizar o para almacenar los nodos dentro del árbol, siempre el recorrido inorden nos va a mostrar la información en orden ascendente. Entonces, este sería el procedimiento de insertar y ya vimos el de crear. Ahora vamos a ver el de buscar. La idea básica del algoritmo de búsqueda consiste, como en todos los métodos de búsqueda, comparar la información del nodo con los valores del nodo buscado. Entonces, siempre se parte de la raíz del árbol. Si el árbol está vacío, terminamos la búsqueda, indicamos que el elemento no está en el árbol o indicamos que el árbol está vacío. Si el valor de la raíz es igual que el elemento que estamos buscando, terminamos la búsqueda con éxito y decimos el nodo raíz es el nodo buscado. Si el valor del nodo raíz es mayor que el elemento que estamos buscando, continuamos la búsqueda en el subárbol izquierdo. Si el valor de la raíz es menor que el elemento que buscamos, continuamos la búsqueda en el subárbol derecho. Vamos a verlo con un gráfico para que se entienda de mejor forma. Tenemos este árbol binario de búsqueda y vamos a buscar la llave OID 16. Entonces, empezamos la raíz. Como el elemento es menor que la raíz, entonces va al subárbol izquierdo. Como todavía no hemos encontrado el elemento, lo comparamos con el nodo. Como el nodo es mayor que la raíz, pasa al subárbol derecho. Como el elemento es menor a la raíz, pasa al subárbol izquierdo y ya hemos encontrado el nodo. Si llegó a este punto y este nodo no es el nodo que se está buscando, es porque el nodo no está en el árbol. O sea, no es que después nos vamos a devolver para ver si de pronto está en otra de las ramas. No. Si ya llegó hasta el último elemento de la altura del árbol y no lo encontró, es porque el elemento no está en el árbol almacenado. Claro, el procedimiento de búsqueda. Profe, ya hay momentos que sí pueda pasar que esté en otra hoja o que ese número no esté ahí. No, eso es lo que les acabo de decir. Si llega hasta la hoja y no encuentra el elemento, es porque no está. O sea, no tenemos que después devolvernos a ver si es que de pronto está en el subárbol derecho o no. Si ya llegó aquí y no estaba aquí, digamos que es el 15 el que vamos a buscar y no el 16. Y es aquí. Es menor, pasa acá. Es mayor, pasa acá. Es menor, pasa acá. Ya se llegó a la altura máxima del árbol y no se encontró el elemento. No, el elemento no está en el árbol, porque el elemento que estábamos buscando era el 15 y ya llegamos al tope, ya no hay más
hijos izquierdos ni derechos, por lo tanto el elemento no está en el árbol. Porque no hay forma. Porque si nosotros analizamos, el 15 es menor que el 64, estaría a la izquierda. El 15 es mayor que el 14, debe estar a la derecha. El 15 es menor que el 44, debe estar a la izquierda. Y si ya no está en esta posición, es porque no está, porque no hay forma de que esté para acá, porque el 15 no puede estar a la izquierda del 14, porque es que el 15 es mayor que 14. Por lo tanto, no puede estar hacia este subárbol. ¿Entendido el concepto? Qué pena, profe, ¿puede repetir? Listo. Vamos a buscar el 16 nuevamente. 16 es menor que 64. Por lo tanto, nos desplazamos hacia el subárbol izquierdo. Es decir, nos ubicaríamos aquí. ¿Es el nodo que estamos buscando? No. 16 es mayor a 14. Por lo tanto, nos desplazamos hacia el subárbol derecho. ¿Es el nodo que estamos buscando? No. 16 es menor que este elemento. Se desplaza hacia el subárbol izquierdo. Ya no hay más posibilidades de desplazamiento. Comparamos, el 16 es el elemento que estamos buscando. Sí. Ahora, digamos que no es el 16, sino el 15. 15 es menor al elemento raíz, va a la de izquierda. 15 es mayor que el elemento raíz y no es este, pasa a la derecha. 15 es menor que el elemento raíz, pasa a la derecha y ya llegamos al tope. Por lo tanto, el elemento no está en el árbol. ¿Entendido o todavía no la capta alguno? No, sí, entendido. ¿Seguro? Profe, ¿Alguno? una pregunta, bueno, no una pregunta, sino como para resumir. Listo. Si es menor, es hacia la izquierda y si es mayor, siempre queda a la derecha. Exacto. Resumiendo es eso. Listo. Si es menor, siempre va a ir hacia la izquierda y si es mayor, siempre va a ir a la derecha. Digamos que el elemento que vamos a buscar es el 68. Él no va a hacer nada buscando en este árbol porque aquí no lo va a encontrar, porque los elementos que son mayores a 64 van a estar siempre a la derecha. O sea que él nunca va a tomar hacia este subárbol. No tiene nada que buscar acá porque acá solamente están los elementos menores a este nodo y el que estamos buscando es mayor. Por lo tanto, siempre se va a ir hacia la derecha. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro de la búsqueda porque es la base fundamental de la eliminación. Por eso les insistí tanto de que si lo entendieron. Entonces, ahora vamos a dar de eliminar, que es un poquito más complejo, pero no tanto. Entonces, la acción de borrar o eliminar un nodo puede enfrentarse a 3 de los siguientes casos o situaciones. El nodo que se va a borrar es una hoja, es decir, es uno de los nodos finales del árbol. Cuando eso pasa, puesto que no tiene hijos, su nodo padre apuntará vacío, es decir, se elimina y no pasa nada. Ahora lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. ¿Cuál es el segundo caso? El nodo por borrar tiene un solo hijo. ¿Qué pasa? En este caso, el padre del que se va a borrar va a apuntar directamente al nodo hijo del que se eliminará. Ya lo vamos a ver gráficamente. Ahora, cuando el nodo por borrar tiene dos hijos, el padre del que se va a eliminar no puede heredar dos hijos porque perdería la propiedad estructural. Porque si ya tiene un hijo,
Si toma los otros dos hijos del nodo que se eliminó, pasaría a tener 3. Entonces no perdería la propiedad estructural. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un valor sustituto en el árbol por borrar y el nodo no se borra físicamente, sino que se reemplaza. Ya lo vamos a ver gráficamente y se va a entender mucho mejor. Entonces, primer caso. El nodo que se va a borrar es una hoja. Entonces, puesto que no tiene hijos, su nodo padre apuntará hacia vacío. ¿Cómo así, profe? Listo. Entonces, caso 1. Eliminar nodo hoja. Entonces, tenemos este árbol binario. Si lo vemos, cumple la propiedad estructural. Cada raíz tiene 2 hojas, o una o no tiene. Y si analizamos los elementos, el 8 es menor que 16, por lo tanto es hijo izquierdo. El 7 es menor que 8, por lo tanto es hijo izquierdo. 59 es mayor que 16, por lo tanto está a la derecha, si lo queremos ver de esa forma. 22 es mayor que 16, pero menor que 19, por lo tanto está a su izquierda. Si hace el recorrido de inserción, sería mayor, menor, y así sucesivamente. Ahora vamos a eliminar el 22. Como el 22 es una hoja, es decir, no tiene hijos, lo único que hacemos es, lo buscamos, ya lo encontramos. Lo que hacemos es, ubicamos al padre del nodo y rompemos el enlace. Es decir, el 59 ya no tendrá hijo izquierdo porque es el elemento que estamos eliminando. Y liberamos la memoria. ¿Se entendió? Lo repito nuevamente. Porque este es el más sencillo de todos. Sí, profe, la verdad yo me perdí un poco en ese. Listo. Qué pena, gracias. Tranquilos. Tenemos este árbol binario y vamos a eliminar el 22. Como es el primer caso que es una hoja, es decir, no tiene hijos, lo ubicamos, no tiene hijos. Lo segundo que hacemos es ubicar al padre. ¿El padre quién es? 59. La definición nos dice, puesto que no tiene hijos, su nodo padre apuntará ahora a vacío. Entonces lo que hacemos es borrar el enlace y borramos el nodo. Ahora el 59 ya no tendrá hijo izquierdo. ¿Se entendió? Sí, señor. Listo. Ahora, caso número 2. El nodo por borrar tiene un solo hijo. Entonces, en este caso, el padre del que se va a borrar puede apuntar directamente al nodo hijo del que se eliminará. ¿Esto qué quiere decir? Entonces tenemos este árbol y vamos a eliminar el nodo 25. Entonces primero lo buscamos y lo ubicamos. Listo. Ahí está el 25. El padre que se va a borrar puede apuntar o va a apuntar directamente al nodo hijo del que se eliminará. El padre, ¿quién es? 33. El nodo hijo del nodo que se va a eliminar, ¿quién es? El 29. Ahí vamos claros. Sí, señor, claro. Listo. De todas maneras, vamos a repetir. Vamos a eliminar el 25. Tenemos el 25. Ahora tenemos que ubicar al padre del 25 y al hijo del 25. Como nosotros, como solamente tiene un solo hijo, ubicamos al hijo. El hijo puede estar a la izquierda o a la derecha, no hay problema. Lo que vamos a hacer es ubicar al hijo. Entonces ubicamos al padre y ubicamos al hijo. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Para eliminarlo,
unimos al padre con el hijo. Es decir, hacemos un enlace del 33 con el 29, rompemos los enlaces del 25 y eliminamos el nodo. De esta forma subiría el 29 a ser ahora hijo del 33. ¿Se entendió o se perdieron? Chicos y chicas, Bien, profe, y cuando tiene dos hijos, ¿qué se hace? ese es el tercer caso. Ah, Vamos ok. con calmita, vamos con calmita. Entonces, ¿quedó claro cuando es un solo hijo? Para mí sí. Chicos, si alguno tiene alguna pregunta, hágala ahora. No, profe, vamos. Listo. Ahora viene el que parecería el más complejo, pero no es tanto, sino que hay que tener claro los conceptos. El nodo a borrar tiene dos hijos. Entonces, puesto que el padre del que se va a eliminar no puede dar dos nodos, se busca un nodo sustituto del valor por borrar y el nodo no se borra físicamente, sino que se localiza el nodo predecesor o sucesor del nodo a borrar. Uy, profe, ahí sí ya me enredé, profe. Listo, no se preocupen que aquí está la definición. ¿Cuál es el nodo predecesor? Nodo más a la derecha del subárbol izquierdo. O lo que es lo mismo, nodo con el valor máximo dentro del subárbol izquierdo. O lo que es lo mismo, el mayor de los menores. Entonces, ¿quién tiene el micrófono abierto, por favor? Ya lo cerré. Listo, eso es si es el sucesor, el predecesor. Ahora, si lo vamos a hacer con el sucesor es el nodo más a la izquierda del subárbol derecho, o lo que es lo mismo, el nodo con el menor valor dentro del subárbol derecho, o lo que es lo mismo, el menor de los mayores. Una vez ya ubicamos el sucesor o el predecesor, el valor del predecesor o sucesor se copia al nodo a borrar y se elimina el nodo predecesor. Yo sé que así no se entiende nada. Cuando a mí me lo explicaron en la universidad así, no entendí tampoco. Entonces ahora vamos a verlo gráficamente y ya se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. Entonces, vamos a borrar la raíz. Entonces vamos con la definición. Pero ojo, cada vez que yo les pida eliminar, no solamente les voy a decir elimine el 21, no, tengo que decirles elimíneme el nodo tal y debo decirles sí o sí si van a utilizar el predecesor o el sucesor. ¿Por qué? Porque es la única forma de saber por cuál nodo van a reemplazar este. No lo van a reemplazar aleatoriamente. Entonces, para este caso, les solicito elimine el valor 21 utilizando el predecesor. Cuando ubicamos el 21, nos damos cuenta que es la raíz. Entonces, como nos dice, utilizando el predecesor, nos dice la definición, es el mayor de los menores. Si yo se los digo solo así, ¿cuál se imaginarían ustedes que es? El predecesor, teniendo en cuenta este nodo, es el mayor de los menores. ¿Cuál se imaginan ustedes que es? ¿O cuál Profe, es? ¿sería el 18? El 18. Perfecto. Como tenemos en cuenta este nodo, que es el que vamos a eliminar, buscamos cuál es el
mayor de los menores que hacen parte de su subárbol izquierdo. En este caso sería el 18. Cuando ya lo tenemos ubicado, ya viene lo fácil. Lo que hacemos es poner el 18 arriba y le eliminamos el 18 de abajo. Y ya. Sencillo, ¿cierto? ¿O no les quedó claro? No mucho, profe. Listo. La verdad no. Ahora vamos a eliminar el mismo 21, pero usando el sucesor. El sucesor es el menor de los mayores. ¿Cuál es el menor de los mayores? 25. 25. 25. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Copiamos el 25 a la raíz y eliminamos el 25. ¿Ahora sí quedó claro o tampoco? Nos devolvemos. Profe, ok. Nos devolvemos. Vamos a eliminar el 21 utilizando el predecesor. La definición nos dice que tenemos que ubicar el nodo que vamos a eliminar. En este caso nos damos cuenta que es la raíz. Nos dice, el predecesor es el mayor de los menores o el menor de los valores del subárbol izquierdo. Entonces, el mayor de los menores es el 18. Luego nos dice, no se elimina el 21 como lo hacíamos cuando es un solo hijo y cuando no tiene hijos, sino que se copia el valor de ese elemento que acabamos de encontrar al elemento que vamos a eliminar. Entonces, el 18 lo pasamos para arriba y eliminamos el 18, que es el predecesor. Como es una hoja, lo único que tenemos que hacer es romper el enlace con su padre. Recuerden la definición de cómo se elimina una hoja. Lo único que se hace es romper el enlace con su nodo padre. Como el 18 pasó para arriba, se rompe el enlace con el 18 que estaba abajo. ¿Se entendió mejor? Pues en todo esto se hace, profe, es como para no perder la integridad del árbol, ¿cierto? Exactamente. Porque si revisamos, el 13 sigue siendo menor que 18 y el 33 sigue siendo mayor que 18. Si por algún caso ponemos el 10, el 18 quedaría aquí, ¿cierto? Porque fue el nodo que, no sería el nodo que eliminamos, el 18 quedaría aquí. Si comparamos, 13 es mayor que 10, ya se pierde la integridad del árbol porque perdería su propiedad de orden, que dice que todos los elementos que están a la izquierda son menores. Si lo que hacemos es reemplazarlo por el 10 en este caso, perdería en sí esa propiedad. Por lo tanto, se escoge es el 18, que sería el mayor. Eso en el predecesor. Con el sucesor pasa exactamente lo mismo, porque escojo el 25, que es el menor de los mayores. Si yo escojo el 40, y lo pongo aquí, 33 es menor que 40. Por lo tanto, el 33 tendría que ir de este lado. Se pierde la integridad del árbol. Por lo tanto, no puede ser el mayor de los mayores. Tiene que ser el menor de los menores. En este caso sería el 25. Entonces, tomo el 25, lo copio a la raíz del nodo y elimino el 25 y listo, no ha pasado nada. Ah, no, profe, pero es que con ese árbol chiquitico es facilito. ¿Por qué no lo haces con un árbol más grande? Se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacerlo con este árbol más grande. Ahora, ya tenemos clara la definición. Es el mayor de los menores si es predecesor o el menor de los mayores si es sucesor.
Entonces aquí les digo, en este árbol que tiene 0, 1, 2, 3, 4 niveles, es decir, de altura 4, vamos a eliminar el 21. Ya no es la raíz. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Como lo voy a eliminar por el predecesor, entonces lo primero que tengo que hacer es ubicar el nodo. Ubico el nodo. Ahora, dentro de el subárbol que compone el 21, ¿quién es el mayor de los menores? 20 dirían. Exacto. ¿Qué hago ahora? Copiar el valor del 20 al 21. Bueno, aquí se lo señalé. ¿Cuál sería el menor de estos elementos? O sea, del subárbol del nodo que voy a eliminar. El mayor de los menores es el 20. Copio el valor y elimino el 20. Y ya eliminé el número 20. El número 21. ¿Quedó claro? Os repito. Chicos, chicas. No, bien. ¿Quién dijo no? Yo, profe, Edward. es que me enredé ahí un poquitico. Listo, no te preocupes. Nos devolvemos. Para Edward y para todos. Vamos a eliminar el 21 de este árbol. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el elemento. Entonces tenemos el 21. La definición nos dice que va a ser, como es el predecesor, es el mayor de los menores elementos de su subárbol izquierdo. ¿Cuál es su subárbol izquierdo? Este. Por lo tanto, ¿cuál es el mayor de los menores en ese subárbol? Número 20. ¿Claro? Señor. Si digamos que no fuera el 21, bueno, si fuera el 12 y les digo eliminar con el predecesor, sería el 9 porque no tiene más. Pero si les digo con el sucesor, entonces tendrían que buscar en este subárbol. Bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces, aquí vimos que así se eliminaba el 21 en este subárbol. Repito nuevamente, se ubica el elemento dentro de su subárbol izquierdo porque se está pidiendo por medio del predecesor. El mayor de los menores sería este. Entonces lo que se hace es copiar el 20 o el elemento a la raíz y se elimina la hoja. Ahora, eliminar el valor 5 utilizando el sucesor. Ya no está el árbol pequeñito, sino que ahora está más grande. Entonces vamos a ver cuál es el elemento que vamos a eliminar. El 5 es la raíz. Ahora, como es el sucesor, si yo les decía el predecesor, íbamos a buscar en este subárbol y quedaba facilito. Pero ahora les digo, ¿cuál es el menor de los mayores del subárbol derecho? El 9. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 9. ¿Cuál es el menor de los mayores? No estoy diciendo que esté mal, estoy preguntando si todos están de Sí, el acuerdo. 9. Exacto. Se tiene en cuenta como anteriormente solamente era un árbol chiquitico, nada más teníamos en cuenta el árbol chiquitico. Pero como ahora es un conjunto de subárboles, tenemos que tener en cuenta todo el subconjunto.
Entonces buscamos el menor de los mayores. ¿Por qué el menor de los mayores? Porque estamos buscando entre todos los elementos de la derecha. Una vez que ya lo ubiqué, exactamente lo mismo, ya el 9 no estaría aquí, sino que pasaría acá y elimino el 9 de acá. ¿Y listo? Si ven que aunque la definición tiende de pronto a ser complicada, no es tan complicada como parece. ¿Claro? Señor. El concepto. Listo. Pero entonces, peligro. Árbol binario de búsqueda desbalanceado. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión que quiere decir eso. Entonces, conclusiones. Un recorrido en orden por el árbol binario de búsqueda recorre los elementos en orden de menor a mayor, o lo que les dije al momento del ejemplo, lo muestra de forma ascendente. El elemento mínimo, ojo con esto, el elemento mínimo, porque es diferente de lo que estábamos haciendo ahora de predecesor y sucesor. El elemento mínimo es el primer nodo hijo izquierdo en un descenso por hijos izquierdos hasta la raíz. Uy, profe, ahí me perdí y me confundí con predecesor y sucesor. En este árbol, está aquí, si yo les pregunto cuál es el nodo con el menor valor de todo el árbol, ustedes se ubican en la raíz y como van a buscar el menor, van a ir recorriendo hasta la izquierda hasta que lleguen a la hoja y ahí siempre van a encontrar el menor elemento del árbol. En este caso, el menor elemento es el -4, efectivamente es el menor valor de todo este árbol completo. ¿Entendido concepto de mínimo valor en un árbol? Sí, señor. Listo. Ahora vamos. El elemento máximo es el primer nodo sin hijo derecho en un descenso por los hijos derechos dentro de la raíz, desde la raíz, perdón. Entonces, volvemos acá. Yo les digo, ¿cuál es el mayor elemento del árbol? 25. ¿Por qué? Porque si ustedes se paran en la raíz y van recorriendo todas las raíces, por decirlo de esa forma, hacia la derecha, la primera hoja sin hijos o el primer nodo sin hijos es el 25. El mínimo es el que esté hacia la izquierda y el máximo es el que esté hacia la derecha. Ojo que es diferente a predecesor y sucesor. Para buscar un elemento, ya esto sí ya lo conocían, se parte de la raíz y se desciende escogiendo el subárbol izquierdo si el valor buscado es menor que el nodo o el subárbol derecho si es mayor que el nodo. Esa es la definición básica de búsqueda. Para insertar un elemento se busca en el árbol y se inserta como nodo hoja en el punto donde debería encontrarse. Es una definición más técnica de lo que yo les dije, que cuando se inserta un nuevo nodo, partiendo de que ya el árbol tiene elementos, el nuevo nodo siempre va a ser una hoja. Es decir, si yo aquí inserto un nuevo elemento, vamos a ver qué elemento insertamos, el 8, vamos a decir que el 10, que no está. Empezamos por la raíz. 10 es mayor que 9. Vale, al eje derecha.
10 es menor que 12. Entonces pasaría a ser hijo izquierdo del 12 y si se dan cuenta, queda siendo una hoja. Digamos que voy a insertar el 15. Vamos a ver qué pasa si fuera el 15. 15 es mayor que 9, es mayor que 12, es menor que 21, es menor que 19, pero es mayor que 14. Terminaría siendo hijo derecho del 14 y haría parte de los elementos de mayor valor del árbol. Para borrar un elemento, se adaptan los enlaces si tiene 0 o un hijo. Si tiene 2 hijos, se intercambia con el máximo de su árbol izquierdo y se borra ese máximo, o se intercambia con el mínimo de su árbol derecho y se borra ese mínimo. Digamos que esto no es más que unas definiciones más técnicas en resumen de todo lo que vimos en la sección. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los árboles binarios de búsqueda acerca de la creación, inserción, búsqueda, eliminación? Profe, yo tengo una pregunta, Claro que sí. pero no asociada, o sea, sí asociada y no asociada. Mi pregunta es si, digamos, cuando yo voy a repasar, yo busco las diapositivas y están en PDF y no se ven tan interactivas como cuando tú las presentas. ¿No las podría subir en PowerPoint? Es que, o pues no sé si solo me pasa a mí, pero cuando voy a realizar la diapositiva, quiero ver así como tú lo explicaste, que se ve como primero este, luego este, pero ya cuando lo vieron en PDF todo está sobre todo y no se entiende igual. Sí, y pues en teoría para eso está el video. Es más un tema de no permitir la modificación de la diapositiva o que se use la diapositiva para otras cosas. Por eso es que, Ah, ok, entiendo. Vale. pues, entonces digamos que para eso queda el video, para que se vea la interacción. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, asumo de que no hay más preguntas.